yo creo que así está bien. Podemos darle la palabra a Rafael. Bueno, bueno, pues hola, qué bueno estar por acá y voy a mostrarles acá una presentación. Yo también voy a hacer un recorrido un poco sobre el trabajo que... A ver si mejor aquí. Es que ese no sirve, ese no sirve. Yo también voy a hacer una muestra de todo el trabajo que he hecho. Pues ya estamos aquí así. Que he hecho en mi vida. Y arrancando por esta imagen. Bueno, yo, a diferencia de Santiago, de chiquito no dibujaba tanto. Dibujaba, recuerdo mucho que dibujaba de niño y me gustaba el acto de dibujar. Pero en el colegio que yo estudié, que fue el Liceo Francés de Bogotá, el arte y la literatura no eran como las cosas más valoradas, por alguna forma de así decirlo. Y yo no era como el más, ni el mejor lector, ni el gran dibujante, así me gustara. Y yo empecé mi carrera de ingeniería mecánica y yo quería ser científico, yo quería ser un ingeniero mecánico o un matemático, algo totalmente distinto a lo que soy hoy en día. Cuando en el tercer semestre de ingeniería mecánica me di cuenta que, pues que no sí me gustaba, la pasaba muy bien haciendo máquinas porque me encantan los objetos realmente. Empecé a dibujar y a ver historias y a recordar todas las cosas que me gustaban de niño y empecé a contar en imágenes cosas que me pasaban y que pensaba yo en ese momento universitario. Y decidí cambiarme a la carrera de diseño gráfico, carrera en la que conocí a varios maestros. Uno de esos maestros que era un ilustrador en ese momento muy conocido, Rhodes, muy técnico, una persona que estaba trabajando con María y con Silvia en ese momento, eh, haciendo el primer, bueno, Utopía, que fue una conferencia que se hizo, un seminario de literatura infantil y juvenil de la IBI, un congreso, perdón, es eso, un congreso, el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil de la IBI, que es como la organización que mueve en el mundo y promueve la literatura infantil. En Colombia es Fundalectura y Silvia y María trabajaban organizando este congreso y mi profesor Rodes me propuso participar y ahí por eso tengo esta imagen, es la imagen con la que participé en este congreso y tuve la suerte de ser uno de los ganadores pues, que me premiaron para poder ir a Cartagena a asistir al congreso, conocer a editoras, a ilustradores, asistir a charlas y empapar un poquito más de este mundo que yo realmente no conocía, sabía que me gustaba. Yo cuando crecí no crecí con libros ilustrados ni libros álbum, yo no conocía libros álbum cuando estaba en el colegio. Los vine a conocer en la universidad y a enamorarme de este mundo en la universidad. Entonces, pues bueno, esta es mi representación de un texto que hizo Gabriel García Márquez para el Nobel, cuando recibió el Nobel, fue el discurso que él hizo, se llama La soledad de América Latina, y esto es más o menos lo que yo entendí de ese texto. Y participé y ahí empezó mi carrera como ilustrador de literatura infantil. A continuación, esto no va a ser en orden cronológico, a decir verdad, va a ser un poco como los libros que hice más para como de rango de edades. Entonces, este es el primer libro para niños más de primera infancia
que hice y ha sido el primer libro que yo escribí, que lo hice a través de un sueño que tuve en un momento que quería ser padre. Nunca fui padre y hice Papá Oso, tuve muchos más libros. Y en este libro es la historia de este niño con su papá, que es un oso, que es en sí un papá soltero que tiene que criar a su hijo. Y entonces se baña con él. Es algo que me dio un reto bastante grande porque yo soy un tipo que hace imágenes muy llenas de texturas, de volúmenes. Y la editorial en este caso me dijo como no, pues queremos que el lenguaje para chicos tiene que ser de esta manera, con una línea muy gruesa, colores muy planos. Y para mí fue todo un reto hacer este libro y simplificar cada una de las imágenes y que siguiera teniendo como el carácter que yo quería en cada una de estas imágenes y en el libro. Entonces pues simplemente es el día de un niño con su papá o el día de este papá que se enreda un montón y que trata de seguir su vida diaria con este niño que tiene que cuidar y seguir teniendo pues su vida social con sus amigos. Y ya hice eso que acaban de ver es el libro completico. Es un libro en cartoné muy pequeño y es el primer libro de mi autoría total. Continuando un poco con esa línea de chicos, el libro de Yolanda Reyes, Mi mascota, es un juego entre un padre y un hijo que se da todos los días cada vez que llega este padre a su casa. Entonces es un libro hecho en acuarela, es de mis primeros libros. Cuando yo empecé a trabajar, esto ya es un libro bastante más anterior al primero que vieron, que está hecho en computador. Esto es un libro en acuarela y lápiz, una de las técnicas que yo, muy clásica y que tenía muy masterizada en mis comienzos como ilustrador. Es un juego en un fondo blanco donde como un lienzo van pintando ellos dos el juego que tiene este chico con muchos animales que uno a medida que va pasando las páginas va uno descubriendo que todo este mundo de animales es en sí el padre. Y esto es mi segundo libro editado con María, un libro que que es muy hablado entre ella y yo. Bueno, voy a contar chismes del libro. El cuento que cuenta, la historia que cuenta Yolanda es un juego entre un niño y su papá y jugando con una mascota. Entonces lo que hizo Rafa es involucrar a la mamá, que la mamá no está citada en el cuento, sino que es el papá que juega todo el día y se lo lleva a pasear y no sé qué, y la mamá es, haga las tareas, lávese los dientes, coma, acuéstese, y el papá, no, venga, jugamos y no sé qué. Entonces es esa historia. Y Rafa, el personaje que está montado el niño ahí en esa imagen, fue la idea de Rafa de mascota. Él quería esa mascota. Sí, pero era como una barba y como un ser que se podía transformar en todas las cosas y se transformaba a la vez también en estos animales. Una idea que casi no puedo introducir en la historia porque María no le gustaba mucho este personaje, pero para mí era muy importante este personaje porque es justamente el que reúne, es ese que se transforma y también reúne un poco mi infancia. Yo no sé si ustedes conocieron a los barbapapás, que eran como unos animales, unos seres, era una familia de seres que se transformaban en lo que fuera. Y yo quise poner a este personaje ahí y a regañadientes. María lo aceptó, pero también pues funcionó mucho y a mí me funcionaba justamente por esta transformación final que tiene el padre y donde nos damos cuenta que ya es el niño, son ellos dos jugando que hacen esto.
y donde se descubre y donde se ve a través de esta puerta la realidad y lo que pasó realmente, que es el desastre que dejaron ellos dos en un día de juego entre un padre y su hijo, y su mamá bastante cansada ahí. La pobre, claro, esa es otra cosa que tiene que ver con el libro, con este tipo de libros, es que este espacio blanco, que no tiene piso, que no tiene ni arriba ni abajo, es el espacio de la imaginación. Entonces la puerta cuando se abre, está allá atrás la mamá diciendo no, por Dios, y encima de todo que se había dormido. La siguiente escena, Rafa pone, la mamá está desmayada en el sofá de la casa, y el par de muchachos están limpiando todo el desastre. No me venga acá a hacer, yo ya voy a mi psicólogo todas las semanas, a eso lo hablamos allá. Aquí venimos a hablar de ilustración y de libros, de otras cosas, bueno, por favor. Pues bueno, fue muy bonito. Este fue el segundo libro que hice con María. El primer libro se llama Emiliano, que fue un libro que nos demoramos 2 años en hacer, y este fue un libro tal vez que, aprovechando toda la experiencia que ya había adquirido yo y María como editora y yo como ilustrador, poder contar pues bueno, volver a el cuento del que sea un libro en blanco, y a través de eso poder, pues, regar a la imaginación del niño en el libro. Fue un acierto que creo que lo charlamos entre los dos. Yo no me acuerdo si yo llegué con esa idea, pero también tiene mucho que ver con este proceso de cómo contar y cómo llegar a encontrar un lenguaje para cada uno de los libros. Algo que me interesa mucho a mí en mi trabajo, y creo que a María también como editora. No sé si... No, está bien, es que de todas maneras ese tipo de trabajos, todos estos trabajos son una conversación, y de esa conversación después el editor realmente desaparece, y lo que queda es eso, que es lo que hicieron los autores y el libro final. Lo que hace el editor es un trabajo de conversar y guiar esa conversación para que eso llegue a buen puerto, pero el editor se supone que no debe estar presente, solo aquí en una charla. Se supone que no debe estar presente, pero esta editora sí está siempre muy presente. Es alguien que está ahí viendo y poniendo sus ideas y su visión total en cada uno de los proyectos. Entonces, muy importante tener en cuenta que la persona que tenemos acá al lado, María Osorio, es una de las grandes editoras de literatura infantil, no solamente por ser editora, sino porque también es una autora al momento, y te involucras bastante en cada uno de los proyectos, y eso es, pues, es lo más difícil de trabajar con ella, pero también es la mayor de las ventajas trabajar con ella, justamente por eso, porque nos exige y bueno, y está ahí haciendo una escuela bastante grande alrededor de la literatura infantil. Bueno, otro caso que acá, que ya no es junto a María, y si no es este León y Ratón, no sé por qué no se ve completo. No tengo que hacer esto aquí así. Eso mejor. Listo. León y Ratón, siguiendo como con estas historias de más chiquitos, es un cuento clásico en el cual Jairo Buitrago, que ya es como, pues, mi amigo con el que he trabajado ya 15 libros, y bueno, llevamos mucho tiempo trabajando. Cataplum Editores nos solicita, o bueno, Jairo ahí le dice, le tiene este cuento a María Fernanda Paz, que es un cuento clásico, que es este ratón, este león que le perdona la vida al ratón que llega a su cueva, y después el ratón lo ayuda a escapar de unos cazadores, que es esta escena. Esto fue muy rico de hacer porque yo me demoro muchísimo haciendo los libros. Yo no soy un gran dibujante, a diferencia de Santiago, que hace millones de dibujos. A mí me cuesta un montón hacer un dibujo y me quedo ahí, no tengo esa velocidad de dibujo. Pero en este libro
hice miles de dibujos, de leones, de ratones, del bosque, y terminó siendo un libro muy rápido que me permitió volver a una técnica que era la de mi mascota. De este libro a este libro habían pasado ya 10 años casi. Y durante esos 10 años yo estuve trabajando técnicas digitales y había dejado, a diferencia de Santiago, el lápiz. Ya no había dibujado de nuevo con lápiz y acá pude volver a dibujar con el lápiz. El color sí es digital. Entonces pues siempre me ayuda un poco de esas técnicas. Y pues bueno, acá está el león ayudado por este ratón, que terminan volviéndose estos amigos. A mí me gusta mucho el trabajo de personajes, trabajar con estos animalitos que están ahí acompañando y creando todo este universo en el cual viven el león y el ratón, hasta que terminan viviendo juntos en una cueva y pues bueno, El ratoncito es conveniente. sí, es que en un momento de la historia este ratón le dice, no, por favor, cuando se lo va a comer el león, el ratón le dice, por favor, no me mate, que yo tengo una novia y quiero tener una vida. Y después, pues acá, esta es la última imagen donde él le presenta a la novia y pues toda la familia. Y pues bueno, yendo un poquito más a historias que hemos hecho con Jairo, que trabajan un poco los temas sociales, donde hablamos un poco hablamos de las realidades y de historias de cotidianidad. Creo que la cotidianidad está siempre implícita en cada uno de los libros que hago con Jairo, y creo que los que hago también por mi lado con otros tipos de autores. Este es Jimmy el más grande, una historia de un boxeador, de un niño que crece, que es el niño más fuerte, el más grande, pero también más inocente, y que tiene las ganas de cambiar su universo, su pueblo, y hacerlo un poquito mejor. Entonces él es un libro en el cual este chico en esta escena le roban los tenis, y el personaje que está acá atrás lo dirige hacia los libros, y él empieza ahí a conocer a Mohamed Ali, empieza a leer, empieza a hacer poesía. Entonces es muy chévere que la voz del texto, cuando es en rojo, es él que está hablando, y él empieza a correr a contagiar a todo su entorno pues bueno, en estas ganas de cambiar el mundo un poco. Y acá yo empiezo a utilizar ciertos elementos del dibujo, como que florezcan las cosas. Entonces, si ven acá en esta página, no florecen de un momento a otro, se integran estos niños, empiezan a seguirlo, y a la vez en ese momento ¡paf!, todo florece. Y bueno, empiezo a hacer como de nuevo este juego en otros libros. Más adelante en Eloísa lo vuelvo a hacer, que a la vez estoy haciendo Eloísa y los bichos, y estoy haciendo este libro, y María Fernanda y María están un poco diciéndome como, bueno, ya, entrega ese libro, entrega este otro libro, y pues bueno, creo que entregué este primero y después me tomé un poco más de tiempo para hacer Eloísa. A mí me gusta mucho el humor gráfico, entonces aprovecho este tipo de papayazos que me dan las situaciones y los textos que hace Jairo, para poder contar esta historia de este chico que va creciendo. Y otro elemento para mí importante, que muchas veces yo hago cosas en los libros que no se dan cuenta los lectores, pero que si los vuelven y los releen, esta es la misma pantaloneta que él tenía de chiquito, pero claro, va creciendo, no puede cambiar esta pantaloneta, pero entonces se la va remendando como
pues como él mismo se va remendando y se va haciendo. Entonces y la primera imagen que vieron es el mismo pueblo, termina el libro termina con la misma imagen, un poquito más llena, florecida, con más cabritas por ahí, con una promesa que él le tiene a su madre, que es llevarle una nevera. Entonces está ahí llegando donde su madre con la nevera, el abuelo se muere, y son un montón de historias que yo voy contando que no hacen parte del texto, que no hacen parte de la historia que en un comienzo plantea Jairo para en una primera instancia. Otro libro, yo también trabajé la independencia, y Jairo, que le gusta mucho la independencia, dime. Volviendo un poquito a la pregunta que le hice anteriormente a él, o sea, usted sí utiliza más... A mí me encantan todas las técnicas y me gustó, y trabajé mucho tiempo y trabajo todavía en técnica digital, dibujo las imágenes y boceteo mucho, hago bocetos en digital, pero ha cambiado todo eso un poco. Ahora estoy retrocediendo, y si ves este último libro que vamos a llegar, vas a ver que es una técnica totalmente distinta. Y al momento de elaborar en digital, ¿qué programas son utilizados o cuál es el más recurrente? Pues en los primeros que viste, tal vez, y camino a casa y lo hice Los Bichos, utilizaba uno que se llamaba Corel Painter, que simulaba un poco las técnicas digitales análogas en digital. Hoy en día trabajo solo en Photoshop. Sí. Sí, hice Flash, que son para hacer animaciones y otras cosas, pero yo quería hacer en una primera instancia yo estudié diseño gráfico porque a mí me gustaban mucho las animaciones. Yo quería hacer animación y quería ser animador, y hoy en día es probable que haga una que otra animación con unos amigos, pero es que hacer animación es muy demorado, es muy dispendioso, y hacer dibujos en la universidad hice 2, 3 animaciones, y me desesperaba repetir una y otra vez la misma imagen. Me gustaba el resultado final, pero entonces dejé ese sueño que tuve cuando niño y cuando empecé a estudiar diseño gráfico, y me encontré con este formato, y me encontré con lo que yo quería realmente hacer, que era contar historias. De una u otra forma lo terminé haciendo. He realizado 3 animaciones de... No, tranquilo. Para que te escuchen atrás. Probando. Digamos, en mi caso, pues yo vengo con una técnica y un tecnólogo en producción y desarrollo multimedia. Entonces yo tuve la oportunidad en el colegio de elaborar 3 cuentos animados. Entonces digamos por ese lado lo puedo entender un poco, porque la técnica sí fue bastante compleja, la elaboración de un storyboard, de un guión técnico, de todas estas medidas para poder animar, pues fue muy complejo, porque duré prácticamente 2 años y medio para poder presentar un proyecto que eran 3 cuentos nomás. Entonces es muy complejo. Entonces digamos que ahorita, pues para ser muy sincero, no es que me llame mucho la atención la literatura infantil y todas esas cuestiones, pero con las conferencias que estás dando hoy, y pues reconociendo que tengo, pues entre comillas, esa sabiduría de saber cómo se manejan y todo eso, me da como una iniciativa de pronto a querer elaborar. Por eso es que mis preguntas más que todo van sobre lo técnico, sí. Porque el técnico también, hablando de la animación, hoy en día ya pasa algo, que es que el mercado de la animación es más grande. En esa época yo creo que era solamente publicidad y ya hoy en día hay muchos narradores a nivel de animación que están haciendo sus proyectos, y están haciendo, hace poco, bueno, hace 2 semanas fue el festival, el primer congreso de animación que se hizo en la Cinemateca en Bogotá, y pues trajeron un montón de animadores, expusieron animaciones hechas acá en Colombia, y es un mercado que cuando yo empecé, cuando tenía la idea, no existía. Era difícil, muy difícil tener acceso. Yo estoy hablando del año 2000, hoy en día, 23 años después, ya hay ese campo, es bastante más asequible de lo que era en ese momento. Entonces, pues bueno. Gracias. Sí, si lo haces ahí, muy bien.
Entonces, pues bueno, un trabajo que nos recomendaba, que ha sido el único trabajo que nos han encomendado a Jairo y a mí, que era Alfaguara en esta época, un trabajo sobre la independencia. Se iban a cumplir los 200 años y teníamos que hablar sobre la bandera. Y Jairo salió con esta historia, una historia que es de un chico, de nuevo, la cotidianidad. Jairo tiene, al momento de contar las historias, la facultad de encontrar siempre el otro punto de vista, como el punto de vista del chico, el punto de vista más de la familia, algo más cotidiano. Yo siempre voy a volver a esa palabra cotidianidad, porque creo que en la cotidianidad nos hemos encontrado todos y se encuentra sobre todo el niño. La infancia está ahí siempre rondando en ese día a día, en esas cosas pequeñitas que lo rodean a él nada más. Y en este gran evento que es la independencia, una familia y este chico se encuentra que va a conocer a su padre, que está regresando de la campaña libertadora, y la familia tiene la oportunidad de sacar una bandera escondida, la bandera de Colombia, que en ese momento no era posible ondearla porque si no los mataban a todos. Sacan la bandera, arreglan el escudo en familia, y las calles pues llega el ejército libertador. Acá hay unos irlandeses. Esto es un libro también 10 años anterior a lo que fue los irlandeses. Jairo, como autor, le interesa mucho la historia y le interesa contar y recontar estos eventos. Entonces esto fue un libro que fue 10 años antes de los irlandeses, pero ya le tenía el ojo a estos personajes y a una historia que iba a contar después. Y este es un encuentro de nuevo con un chico que de mimado, tal vez de bogotano de Santa Fe, y un chico que tiene que salir a la guerra, como de nuevo otro como el muchacho que aparece en Los Irlandeses en un futuro. Y este es el padre de él, hablando con él, contándole las historias. A mí siempre me gusta que pasen cosas y no sean estos personajes que no les pasa nada en la historia. Entonces él le cuenta la historia de cómo perdió su brazo. Si uno ve ahí, él no tiene un brazo. Y bueno, el papá pierde el brazo en esta campaña, y se encuentra con su hijo y le cuenta pues lo que es la guerra. Siempre veo esta imagen, pues debía haberla hecho bastante más tupida de personas. Esto fue una imagen que hice hace ya bastante tiempo atrás. Pero bueno, hay elementos que me gustan de esta imagen, como acá está pasándole justamente al padre el momento en el cual pierde su brazo. Por allá está la muerte, que es con la bandera de la guerra a muerte, que es que no podían tomar prisioneros. Entonces, pues bueno, son elementos históricos que me gusta poner y que nos gusta poner siempre en la historia. Esta es la travesía de los páramos, y ahí está el padre pues contándole a su hijo cómo fue este momento, basado en un cuadro que está en el Museo Nacional, donde pasa esta historia. Eloísa y los bichos, un libro que para mí es tal vez de los más queridos. Mi tercer libro con María, no mentiras, mi segundo libro con María, un libro que habla sobre la migración. Entonces acá nos vamos adentrando un poco en estos temas que pueden llegar a ser un poco más jóvenes, más adultos también, porque habla de la migración. Un libro que lo siento muy cercano, porque yo soy migrante. Yo llegué a los 4 años a Bogotá, y me decidí, como Eloísa, quedarme acá. Una chica que llega a una ciudad llena de insectos. Y yo creo que esto es un libro que unió 3 personas. De nuevo, María Osorio, que es argentina. Llegó a los 4 años, a los 3 años,
a los 6 años a Bogotá y llegó a Flandes y se quedó, los dos nos decidimos. Pero yo sí soy de Flandes, usted sigue diciendo que es peruano. Yo sigo diciendo que yo soy peruano porque es que a mí me pasa algo y es que mis padres son muy peruanos. Mi papá era muy peruano y mi mamá sigue siendo muy peruana y para mí la crianza, de nuevo yo creo que tiene que ver mucho con eso, si entramos al psicoanálisis, y tiene que ver todo con la casa, con el hogar, entonces por eso esas historias terminan siempre repitiéndose y apareciendo en los libros que hago. Y para mí, yo sí me siento peruano y no soy peruano para nada. Yo soy muy bogotano, creo yo, más que colombiano. Yo no conozco Flandes, no conozco muchas cosas. Yo no conozco realmente, conozco Colombia, he recorrido Colombia, pero con una distancia un poco extraña y con una distancia que es así. Que puedo hacerlo, Silvia. Eso sí. Entonces, pues es esta chica que siempre se sintió, que se siente como un bicho raro y crece, conoce también y pues bueno, va pasando las páginas y va pasando ella y se va adaptando a esta ciudad, va conociendo esta ciudad. Acá no sé por qué quita el texto de Jairo, pero bueno, ahí está. Y a medida ya empecé a quitar el texto acá de Jairo, pero bueno, conocen ustedes el Luis de los Bichos, es uno de los clásicos de Babel. Y esta chica crece y se vuelve la profesora que en su mismo salón, es el mismo salón de clases, y crece ella y recibe en este caso al recién llegado que sería esta hormiga roja, como ella llegó en algún momento a este salón, como un bicho. ¿Quieres decir algo de este libro? Bueno, listo. Entrando y con estos temas y ya creciendo un poco con la migración, hicimos con Jairo este libro que es Dos conejos blancos, que es también este punto de vista. El texto de este libro es ella hablando, es ella contando, bueno, no lo tengo puesto, pero es ella, el texto va hablando lo que ella va viendo y cómo ella va describiendo lo que le va pasando, que es un texto muy, muy inocente, es ella hablando hablando del papá, de las nubes, de otras cosas, mientras que las imágenes van mostrando la realidad, va mostrando todo lo que va pasando y va mostrando lo que ella tal vez no ve o que lo ve a su manera, pero claramente lo ve y lo vive. Esto es La Bestia, que es un tren que utilizan los centroamericanos para llegar lo más cerca posible a la frontera de Estados Unidos y muchas veces adentrarse en Estados Unidos. Es un recorrido muy cruel y muy fuerte, lleno de peligros y donde aparecen estos personajes que son los coyotes. Yo los represento como literalmente coyotes, pero son personajes macabros que trafican con personas. Y bueno, esto es el recorrido de La Bestia, que de nuevo digo, eso es más aterrador aún. Las personas, ese tren va lleno de personas, encima casi cayéndose, colgando. Acá yo pongo unas cuantas, pero realmente las imágenes que hay de este tren son aterradoras. Hasta que llega, pues los paran siempre la migra, que les dicen que es estas personas que los deportan y los devuelven y les cobran también la misma policía. Entonces, pues bueno, acaba ella con su padre, van huyendo y encuentran a este chiquito. Ella tiene que parar en un pueblo a trabajar el papá porque ya perdió toda la plata y le piden cada vez más plata. Cosas que no los dice el texto, eso solamente lo voy mostrando yo con las imágenes y un buen lector puede llegar a interpretar y a ver todo lo que va pasando. Este chico le regala 2 conejos blancos
por lo que pasa, así se llama este libro, justamente por estos dos conejos blancos, que al llegar a la frontera, pues el papá tiene que soltarlos y ellos, la última imagen es la frontera, que es justamente antes de esto. El muro. El muro es el Hay muro. que aclarar que en ese momento Jairo estaba viviendo en México. Entonces, por eso también una historia. Y esto es un libro editado originalmente en Canadá. Entonces, en este libro yo no lo edité, pero trabajé mucho con Rafa, porque muchas veces cuando los editores están lejos, la conversación es más difícil. Entonces, yo funjo de Ay, sí, de es verdad. editora invitada. Es que yo no me he encontrado con editores realmente todos estos años. Con la única editora ha sido con María Osorio y María Fernanda Paz Castillo, que que son personas que tienen una visión editorial clara y que realmente hacen el trabajo de editar, de decir, no solo de guiar, de editar, de ser autores. Realmente sí, cuando uno trabaja en el medio editorial, uno puede hacer lo que quiera a nivel de ilustración. No sé si Santiago, ¿cómo ha sido esa experiencia tal vez? ¿Con los editores? Sí, de su durmió. No puse a participar de nuevo. No tenía, sigamos con la conversación. Bueno, entonces camino a casa, uno de los libros que nos abrió totalmente las puertas a Jairo y a mí como pareja de creadores, un libro que trabaja tal vez el tema más fuerte que hemos tratado, que son las desapariciones forzadas, y un libro que fue ganador de A la orilla del viento del Fondo de Cultura, libro que está editado en México, pero que habla de una realidad pues latinoamericana y colombiana, donde con imágenes tal vez muy sencillas, muy planas en este momento, pero con una secuencia muy clara y unos personajes muy fuertes, podemos contar, y con mucho humor también. Yo siempre vuelvo y meto el humor en gráfico, que tal vez, no sé si pues baje un poquito, sino también creo que permite conectar y contar esta historia que puede ser muy difícil, de una chica que pierde a su padre, o pues le desaparecen a su padre de alguna forma, y ella tiene que sacar fuerzas de donde no tiene, o de donde tiene, de todo lo que lo rodea, de su cotidianidad de nuevo, de su vida, de ir a recoger y recorrer un camino siempre, recoger a su hermanito, ir a la tienda y enfrentarse al día a día, y cocinar y esperar a su mamá que regresara del trabajo, y hasta que pues al final, en la noche, uno se da cuenta que este león que la acompaña en una imagen silente, que es una imagen que no tiene texto, en una fotografía utilizando un recurso gráfico, podemos entender y completar toda la historia y todo el recorrido que tiene esta niña todos los días, y de comienzo al final de este libro. Y bueno, acá con estas guardas, con estas imágenes, unas primeras imágenes que son huellas de león y unas huellas de una niña, y en estas que son las huellas de una niña y las huellas de un hombre mayor, pues termino en imágenes dar las claves para contar la historia de esta chica. ¿Querías decir algo por allá? No, gracias por tus palabras. La verdad, yo he sentido que ha sido una suerte. Yo siempre pienso que he tenido suerte de haber conocido a Jairo, suerte de haber conocido a María, suerte de haber podido entre todos contar estas historias que pues bueno, que no sé, muchas veces me sorprendo cuando recibo estas palabras, y me siento muy agradecido de poder seguir contando estas historias. Y pues gracias por tus palabras.
voy a seguir un poco con las imágenes para ya terminar, porque bueno, acá pasamos de la tierra, también los libros tienen la posibilidad de contar historias de ciencia ficción. Este es uno de, con Jairo, otra historia con Jairo, nuestra primera historia de ciencia ficción, espero que no sea la última, donde viajamos al futuro a contar la historia de un niño. Simplemente es la historia de un niño que va y visita, viene de un planeta muy lejano y regresa a visitar a su abuelita. Entonces pasa por la Vía Láctea y regresa al planeta, pasa por el sistema solar y llega a la Tierra, donde se encuentra con su abuelita. Ya a mí me encanta el futuro y me encanta la ciencia ficción, entonces yo ya en esta historia siento que los seres, los animales evolucionaron, llegaron marcianos, llegaron otras cosas, entonces tengo la posibilidad de dibujar y cambiar en ese futuro. Para mí el futuro no está destruido ni está acabado, sino al contrario, los humanos logramos sacarla adelante y todo está muy verde. Algo que no sé, bueno, esperemos que pase. Y pues bueno, viajan y llegan a unas cavernas donde este chico encuentra en las marcas que hicieron sus antepasados miles de años antes, y ve las pinturas rupestres, ve un primer dibujo pues de la humanidad, nuestro deseo por contar historias, nuestro deseo por hablar sobre lo que tenemos cerca. Estas imágenes, estas cavernas está basada en las cavernas de Lascaux. Son pinturas originales de ahí que yo calqué un poco mal puestas porque para poder hacer una composición, pero bueno, son imágenes que hacen parte de eso. Y este chico ve dibujos de su abuela, conoce los lápices y se hace un primer dibujo, hace un dibujo y ya, y se devuelve. Y esta es la historia, una historia de ciencia ficción que de nuevo tiene ese elemento del día a día, de algo muy cercano, nada muy grandioso, ni nada de guerras, ni nada en este caso, sino algo muy, muy íntimo. Y para todo esto, para llegar a este libro, un libro que se llama Ug, que lo tienen acá, nuestro más reciente libro, un libro que me demoré 5 años en realizar y del cual me siento muy feliz de haber hecho, porque volví a dibujar. Aquí volví a coger un lápiz y no pensé nunca volver a hacer, bueno, nunca había hecho un libro en lápiz, como en grises solamente, manejando matices, una técnica que es tal vez lo más básico que podemos tener, pero también es lo más dispendioso de realizar, poder lograr todos estos grises. Y es la historia de una familia en el Pleistoceno, una historia de casa, una aventura de nuevo en familia, que recorren todos los periplos y todo un montón de problemas, de desapariciones, pues acá forzadas de otra forma, pues porque ya estamos diferente que el término, pero bueno, acá simplemente pues se lo come una ballena de prehistórica. Y está este personaje que es una niña que va acompañando y es la única que tal vez va mirando todo lo que está pasando alrededor. Los otros van ahí como sufriendo, van a pesar de ellos mismos a su casa, y al momento de llegar a su casa, pues bueno, esta chica va viendo. Esto es otra pues imagen que demuestra todo lo problemático que era vivir en el Pleistoceno. Y llegan a esta caverna donde quieren descansar y se encuentran con este oso. En esta imagen, bueno, este libro tiene un montón de momentos, y estamos en este momento en plena levantamiento social acá en Colombia,
las calles están llenas de chicos peleando contra policías, todos de negros, y María me dice en ese momento como es que deberíamos postear esto porque es literalmente lo que está pasando. Yo estoy haciendo esta imagen en ese momento en el que están los policías, entonces veíamos como este gran oso y a todos estos manifestándose, pues chicos manifestándose, y era más o menos esta imagen que estaba pasando en este momento, y nosotros haciendo un libro del Pleistoceno, sí, de 40.000 años antes lo estábamos haciendo, pero tenía una similitud pues física, lo que estaba pasando, esta imagen tal vez de las que más me gustan de este libro. Y bueno, llega esta chica, llegan a descansar toda la familia a esta caverna, y ella decide contar esta historia, decide contar toda su aventura. Y es, como dice Jairo, en un momento hicimos una exposición y él apodó el comienzo de todas las historias. Y es tal vez el momento donde la humanidad, es nuestro momento donde la humanidad decide contar la primera historia y plantearla en las cavernas, en un muro, hacer el primer libro álbum, la primera historia, y bueno, ahí el comienzo del lenguaje de alguna forma, y del registro del lenguaje. Y este es Hug, este es el recorrido que yo he hecho como ilustrador. Y otro padre por acá abrazando a su hija. El padre frustrado. Y bueno, esto era un poco lo que quería mostrarles, un recorrido de mis libros, no de todos los libros que he hecho, de algunos de los libros, y de cómo también mediante la imagen podemos viajar a todos lados, mediante los libros podemos, y en los libros, pues yo he viajado y he contado historias del futuro, del pasado, actuales, sociales, divertidas, para niños, y pues bueno, esto es como el trabajo que he hecho en estos 23 años de ilustración. Gracias. En situación de ilustración. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, ya se acabó. Nada, muchas gracias. Muchas gracias por acogernos, por estar tan atentos, por acompañarnos en esta mañana. Yo quiero un minutico. Pero antes sí, ya, no me demoró nada. Voy a compartir con ustedes un comunicado oficial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Como esta es una reunión de bibliotecarios, yo creo que es importante este comunicado. Dice: rechazan el incendio provocado en la Biblioteca Pública de la Jagua del Pilar, La Guajira. El pasado martes 31 de octubre de 2023, en la noche, la Biblioteca Pública Mercedes Durán Lagos, ubicada en el municipio de La Jagua del Pilar, en el sur de La Guajira, fue atacada y luego incendiada tras haberse llevado a cabo allí los escrutinios de las elecciones territoriales 2023. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional, entidad que coordina la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, rechazan de manera vehemente este acto de violencia. Las bibliotecas son, por encima de todo, espacios públicos y culturales que nos pertenecen como ciudadanos, constituyen el recinto de la palabra y garantizan nuestro derecho a la cultura escrita. Los libros y las conversaciones que viven en ellas albergan el pensamiento, la ciencia, la literatura, los saberes. Son también espacios para el diálogo y la construcción de comunidad absolutamente necesarios para nuestra sociedad. Atentar contra las bibliotecas es poner en peligro uno de los instrumentos más importantes de crecimiento humano, pues los libros nos permiten el reconocimiento del otro y la aceptación de las divergencias. Ya lo dijo el poeta Henry Heine,
allí donde se queman los libros, se acaba quemando a las personas. Invitamos a la ciudadanía a defender, habitar y cuidar las bibliotecas públicas. En ellas viven nuestras memorias, nuestros sueños, las historias de lo que queremos ser y de lo que somos. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Biblioteca Nacional de Colombia nos comprometemos a acompañar el proceso de reconstrucción de esta biblioteca con el convencimiento de que cada biblioteca pública de este país es un espacio para la construcción de la paz.